Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Bien, gracias al Señor. Muchas gracias. Bueno, estimadísimos, bueno, vamos a, vamos a consultarles. ¿Qué les pareció la lección, el material de la unidad número 2? Me gustaría saber sus preguntas, sus opiniones, sus dudas hasta ahorita, ¿verdad? Con respecto a esta segunda unidad para lo que es cada uno de los aspectos que ustedes han podido ver ahorita en el campo. Hola, ¿no hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Ya lo lograron leer? ¿Ya lo lograron ver? Buenas noches, abogado. Yo sí he estado leyendo un poquito ahí eh, con respecto eh, a la investigación, porque tenemos que plantear los objetivos generales y específicos también, ¿va? Sí, así, así. Yo lo que tengo duda es para la selección, más que todo para la selección del tema, porque está bastante amplio ahorita. Ujú. Eh, Como le dije ayer, no sé si nos va a ajustar el tiempo para aplicar el instrumento, realizar el instrumento y tabular datos y hacer el análisis de cada una de las preguntas que hagamos. Sí, Eh, en ese sentido, yo creo que el tiempo se nos está haciendo bien corto para poder desarrollarlo todo. No sé, no sé realmente si tendríamos que ser temas jurídicos más que todo específicos en el ambiente social, como dicen aquí. Por ejemplo, violaciones de los derechos humanos, como usted dijo, ¿va? O también podríamos utilizar, ahora que está de moda eso del maltrato animal, podríamos utilizar, hacer una investigación acerca de eso también. Cómo estamos en Honduras con la protección de esos seres que si nosotros no los protegemos, no los va a proteger nadie. sí, Entonces, ahí tenía un poquito de duda. Si nos enfocamos, por ejemplo, en cuestiones como laborales, eh, por ejemplo, constitucionales, o no sé, ahí sí, porque es bastante amplio los temas de investigación. sí. Entonces, ahí más que todo que quería saber si nos podemos enfocar en alguno de ellos. Ok, Dani. De entrada, sí le voy a decir, voy a mostrarles a todos, porque es importante, Dani, que aquí estamos planteando una actividad desde cero. Como usted lo ve, es algo que está como quien dice que está por nacer, ¿verdad? Aquí es que todos tengamos la idea de cómo es que vamos a escoger primero un tema de investigación, ¿ok? Y como usted bien lo dijo, en esa parte hay bastante amplitud. Posiblemente en este parcial no vayamos a llegar hasta lo que es esa parte que usted mencionó, pero sí por lo menos de manera práctica tenemos que saber hacer un buen planteamiento de un problema. Porque recuerde, Dani, generalmente en una investigación, la piedra angular de toda investigación es esta primera fase, esta primera parte, porque de aquí en adelante se nos va a hacer más sencillo plantear hipótesis, se nos va a hacer más sencillo confeccionar el marco de referencia y también a partir de ahí se nos facilita un poco más el poder escoger qué diseño de investigación vamos a confeccionar y en base a ese diseño ver qué técnicas, qué instrumentos son los que vamos a aplicar. Pero claro, de entrada esto es un comienzo.
¿Qué es lo que ustedes tienen que analizar para que podamos tener un mejor entender de cada una de cada uno de los temas que nosotros vamos a ver? De entrada aquí es ver los pasos del método científico, pero lo vamos a ir relacionando poco a poco de manera práctica a lo que son los temas que nos interesan a nosotros, los que estudiamos precisamente el derecho. Y ojo, lo vamos a hacer usando este enfoque de investigación que es del tipo de la investigación social, como bien lo mencionó usted. ¿Por qué? Porque necesariamente para poder solucionar un problema jurídico, como lo hablamos en la primera unidad, es necesario plantearlo dentro de una investigación pura. ¿Por qué? Porque generalmente lo social está relacionado con lo jurídico. ¿Mm? Vaya, violación de derechos humanos, daño a la propiedad privada, daño a los bienes protegidos como lo es la vida, el aborto, el derecho a la vida. Cuestiones de ese tipo son cosas que en nuestras sociedades se va a estar viviendo y que son parte del apogeo de las normas y de las posibles normas por crear. La pastilla del día después, si hablamos, por ejemplo, bueno, del matrimonio homosexual, que en algunos casos, ¿verdad? Se está relacionando a lo que es ya la identidad de género, que en otras sociedades son temas que ya se están tratando y que se están incorporando a las diferentes agendas gubernamentales. Cuestiones de ese tipo. Ok. Claro, nosotros nos vamos a enfocar precisamente a desarrollar este paso a paso, poco a poco, ¿verdad? No nos vamos a apurar. Lo que vamos a tratar de hacer es iniciar precisamente por el comienzo, ¿verdad? Por el principio. Aquí a ustedes se les aparece estos materiales. Aparece, por ejemplo, esta parte que es, permítame, me voy a ir al comienzo, a la página número 2. Permítame. No, la página 1, perdón. Bueno, aquí está. Esta es la primera parte. La primera actividad trata de eso. ¿Sí o no, Dani? Del tema de investigación. Ese es el producto que ustedes tienen que entregar. ¿Por qué? Porque ustedes van a redactar 5 títulos. Ese va a ser el producto que ustedes van a confeccionar ya de su propia autoría. Pero ¿cómo lo van a hacer? Para eso, por eso bien dice, a veces muchas personas, nosotros queremos llegar a la parte final sin haber pasado por el proceso inicial. Y es necesario que para poder hacer esta primera actividad y esta segunda actividad para la otra semana, es importantísimo leer esta lección y leer el PDF. De entrada aquí les aparece, ¿qué es un tema? Dice ahí, a ver, alguien que me lo pueda leer aquí, por favor. El tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en el cual hay interés para realizar una investigación. En el caso de nuestros estudios de pregrado, los temas de interés serían entonces en la disciplina de las ciencias jurídicas. Ok, eso es lo que vamos a definir primero. ¿Y cómo vamos a definir el tema? Bueno, de entrada, aquí yo les doy algunas ideas. Recuerden que el conocimiento no es terminado. Hay un video, por ejemplo, bien interesante, bien práctico, bien ameno, que habla sobre los temas de investigación. La intención de este video es que nos demos una apreciación de cómo nosotros podemos escoger temas, ¿verdad? Y escoger un tema, no crean que es un proceso que es a veces tan sencillo. Un tema puede surgir de algo que de repente puede llegar del lugar menos impensado, ¿verdad? Y aquí, precisamente en la teoría, en la bibliografía que les estamos ofreciendo, va a estar de entrada lo primero con lo primero que empiezan. ¿De dónde comenzamos? Primero comenzamos con una idea. ¿Ok? Y esa idea nos va a permitir precisamente una variedad
de fuentes en donde nosotros podamos generar ideas de investigación. ¿De dónde pueden surgir? Vaya, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, trabajan en alguna institución o han trabajado en alguna institución de repente de ayuda social? Pregunta. ¿Nadie? No, nadie parece. Ok. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, ha participado, por ejemplo, en alguna actividad de recolección de fondos, iglesia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando estaba Cipota, estaba de voluntaria en Cáritas, que es una parte de la iglesia que ayuda a las personas con VIH. Ajá. Cáritas. En Cáritas, sí. Ok. Pregunta, Adama. ¿Usted cree que a buena parte de los enfermos con VIH son discriminados? Sí, en su mayoría. Bueno, esa es una experiencia suya, ¿sí o no? Sí, así es. Exactamente. Entonces, de ahí es donde les digo yo que pueden surgir temas. Y es en base a una experiencia suya, a una experiencia individual, a un material escrito que de repente usted leyó, a un material audiovisual. Por ejemplo, a usted de repente se le podría traer a deducir un tema con una lluvia de ideas en su grupo de definir, por ejemplo, la violación al, perdón, permítame, a la violación de los derechos precisamente de las personas de VIH, enfermos de VIH. O sea, buscamos un tema social, pero lo dirigimos a la parte. A la parte jurídica, exactamente. ¿Verdad? Wow. De esa manera ustedes van a ir aterrizando poco a poco. Por eso, mire, ahí les seleccioné esa parte que les estoy explicando ahora. Miren el dibujo. ¿Con qué se empieza? Con la idea. Pero ojo, eso significa, Adama y compañeros, que existen diversas maneras de cómo nosotros podemos profundizar, de cómo podemos reflexionar. Esta parte aquí les muestra, por ejemplo, las diferentes formas de donde se pueden generar temas de investigación para definir un tema. Miren qué interesante. A ver, José Alejandro, solo léame los títulos de los 8 que están ahí. Lectura reflexiva crítica, participación activa, experiencia individual, Sí. práctica profesional, aula de clase, centros de investigación, organismos interesados en la investigación y los profesores. Ok. De todos esos lugares se puede obtener y se puede definir o generar algo que de repente se puede proponer como un tema para investigar. Miren, por ejemplo aquí, voy a hacerlo un poquito más grande para que lean este ejemplo que aparece aquí. A ver, ¿lo logra leer Leslie? ¿Logra leerlo? Sí, abogado. Léamelo, por favor. Empleo. Una joven Mariana, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y social y satisfactoria para ambos, y decidir llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evaluación del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones tales como: si piensa incluir en su estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo o solamente algunos de ellos. Si va a encontrarse en personas de cierta edad o de varias edades. Si la investigación tendrá un enfoque psicológico o sociológico.
Asimismo, es necesario que comience a visualizar si utilizará el proceso cuantitativo, el cualitativo o un estudio mixto. Puede ser que le interese relacionar los elementos que afectan el noviazgo en el caso de estudiantes, crear una especie de modelo, o bien que prefiera entender el significado del noviazgo para jóvenes de su edad. Para que continúe su investigación, es indispensable que se introduzca dentro de la idea del conocimiento en cuestión. Deberá platicar con los investigadores en el campo de las relaciones interpersonales, psicólogos, no sé qué, Psicoterapeutas. terapeutas, comunicólogos, desarrollistas humanos, por ejemplo, buscar y leer algunos artículos y libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas, ver algunas películas educativas sobre el tema, buscar sitios en internet con información útil para su idea y relacionar otras actividades similares con el fin de formalizarse con el tema de estudio. Una vez que se haya adentrado en se encontrará en coordinaciones de precisar su idea de investigación. Excelente. Ahí ya tienen un ejemplo de lo que ustedes van a comenzar a hacer. Eso, ustedes una vez que empiecen a definir su tema, ustedes van a tener que profundizar ya un poco más sobre el tema. O sea, hacer una investigación exploratoria. Por eso la importancia a veces de conocer con vastedad el tema en el cual ustedes se van a, se van a involucrar. De ahí la importancia de que ustedes empiecen a preguntarles a personas que ustedes sepan que saben sobre el tema. Le va a preguntar al que sabe, sí. Por eso, de ahí que la teoría le empieza a dar algunos elementos, algunos elementos sobre los cuales ustedes se van a basar para ver si el tema, por ejemplo, es pertinente, si va de acorde a lo que usted necesita saber. Y ojo, y hasta aquí usted no ha obtenido exactamente el título de investigación, que al final de cuentas es el producto del tema de que ustedes van a definir. Ojo, ustedes van a definir 5 títulos. Esa es la tercera pregunta de la actividad número 1. Porque la primera pregunta que ustedes van a responder, está la respuesta en el texto y en los textos que yo les he proporcionado en la guía didáctica y en la bibliografía. Y también en cualquier otro texto de investigación que ustedes decidan conversar, quieran profundizar, perdón. La segunda pregunta, también ustedes pueden, por ejemplo, ir a los diferentes repositorios documentales y yo aquí les recomiendo que ingresen a Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ahí van a encontrar varios repositorios que son de la Universidad Autónoma. En donde, por ejemplo, uno de los más reconocidos es el que yo les comenté, que se llama Hispalna. Aquí se lo voy a poner, miren, para que ustedes, Biblioteca Virtual. Aquí está lo que es el sistema de biblioteca virtual. Ok. Este es lo primero que les va a aparecer. Ustedes como estudiantes de Derecho pueden obtener un ingreso totalmente gratuito a todas estas cosas. A por ejemplo, a este organizador del conocimiento que es el CITADI, que es una forma, a lo que es también estos diferentes repositorios que aquí aparecen. Y el que yo les he comentado es precisamente este, que se llama Isbalna, que está aquí en la parte central. Lo logran ver, ¿verdad? ¿Ven ahí el enlace? Sí. Ok. Bueno, voy a ingresar ahí. Ustedes, al momento que ingresen, van a ver ustedes ahí
diferentes catálogos, como cualquier otro catálogo en una biblioteca. En una biblioteca generalmente, ¿cómo se ordena la información? Por fecha, por autor, por títulos y por materia. ¿Ok? Pero, ojo, ustedes quieren averiguar, por ejemplo, títulos de investigaciones. Pregunta. Que ojo, que esa es la segunda pregunta que ustedes van a responder dentro de la actividad 1. De estos enlaces que aparecen aquí, ¿dónde creen ustedes que pueden encontrar títulos de investigaciones? Por ejemplo, de este, de este, de este, de este o de este. De entrada, ¿a dónde usted ingresaría? A la colección de tesis. Exactamente, Moisés. Esa es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque estas tesis que están acá, Moisés y demás compañeros, ya son trabajos revisados, ya son trabajos terminados. Ingreso aquí. Miren aquí qué interesante. Todos estos enlaces que aparecen aquí son títulos de investigación. Todos. Todos, todos. Miren. Estos son envíos que han hecho precisamente y aquí aparece el autor o los autores y el título de la investigación. Usted puede ingresar acá. Vaya, este es el título de una. Miren, la relación entre el crecimiento económico y los indicadores de desarrollo humano sostenible en Honduras. Y si usted quiere ver la tesis, aquí aparece el resumen, pero aquí en esta parte de aquí aparecen los documentos descargables. Aquí usted lo puede ver en línea o lo puede descargar en un documento PDF. Si usted quiere comprobar la información del título, lo puede ver aquí en vivo y en directo. Vamos a esperar unos segundos para que se termine de descargar el trabajo de tesis. Vamos a ver. Ok, aquí está, miren. Y es una tesis para un trabajo de doctorado. Vamos más adelante todavía. Aquí donde está el título. El título es este. Miren, es el título de la investigación. Ajá, ¿y en qué área precisamente se está enfocando la tesis doctoral? Si hablamos de crecimiento económico e indicadores de desarrollo humano sostenible en Honduras. En las ciencias económicas, abogado. Exactamente. Y ojo, aquí relaciona dos áreas bien interesantes. Una es el desarrollo humano, por eso habla, dice, en gestión de desarrollo. Y otro es el factor económico. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de los 10 títulos que ustedes necesitan precisamente obtener. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí ya tienen el título. Apuntarlo y copiar la referencia bibliográfica tal como lo refiere las normas APA. Incorporarlo al trabajo de investigación para empezar a desarrollar el mismo tal como se les está solicitando. Ahora, aquí ya les estoy dando algunos insumos para que ustedes se empiecen a dar cuenta cómo es que se crean los títulos. ¿Ok? Bueno, me voy a ir a lo que es nuevamente el contenido. Estos son criterios para ver si es pertinente. Hay temas que son nuevos. Una de las cosas más importantes, el contraste, ver otros contextos. Usted puede ver otras investigaciones. La necesidad de importancia para un grupo determinado. Si realmente usted va a obtener la solución de un problema específico. La concreción y la pertinencia, que era lo que estamos hablando aquí al comienzo, y lo más importante, los lineamientos. Porque, ojo, estos trabajos de investigación tienen que realizarse de acuerdo a la institución académica donde se va a realizar la investigación. En el caso de ustedes, pues tiene que ser con los lineamientos de la Universidad Nacional Autónoma. ¿Verdad? Bueno, ahora, todos estos aspectos, estimadísimos, lo que le permite lograr es precisamente lo que es
La tercera pregunta, el título de investigación. La tercera actividad, perdón, la primera actividad me dice, primera pregunta, ¿por qué son importantes definir los temas de investigación? Segunda pregunta, enlistar un total de 10 títulos y nada más decir a dónde los ubica. Esa es la segunda pregunta. Ya les dije cómo hacerlo, ¿ok? La primera pregunta, recuerden que tienen suficiente bibliografía para poderlo responder y para poder incorporarlo hay que hacerlo de acuerdo a las normas APA. No se les olvide, estimadísimos, porque en estos trabajos que me están entregando actualmente, aunque no lo crean, hay muchos que me cometen errores muy, pero muy evidentes al momento de hacer una referencia bibliográfica. Por ejemplo, algunos en la bibliografía solo me pusieron el enlace. Eso no es una referencia bibliográfica. La norma APA ya me dice cómo incorporar una referencia en el documento y cómo hacerlo en el área de la bibliografía. Si lo voy a hacer al pie de página, por ejemplo. Y así en lo sucesivo, ¿verdad? Entonces, esa primera y segunda pregunta es buscar bibliografía. La tercera pregunta comienza aquí. Aquí es donde ustedes tienen que redactar 5 títulos. Ustedes han visto y han investigado sobre otros trabajos. ¿Ok? Han analizado cómo se escoge el tema, definen el tema. El tema generalmente es en positivo. Porque, ojo, no necesariamente un problema es que es algo negativo, porque de repente usted quiere encontrar una respuesta sobre algo. ¿Ok? Yo les voy a adelantar algo que generalmente no está en la literatura. Y es que para definir el planteamiento del problema hay 5 pasos que se deben de hacer. Pero para no irnos tan adelante, hay 3 elementos de esos 5 que se deben de buscar desde el momento en que se redacta el título. Y esto es un aporte mío. ¿Ok? El título de investigación, ¿qué es? Miren lo que dice aquí. A ver, Harid, léame esa parte, solo esa parte. A ver, parece que no está Harid. Alison. Sí. En el caso de los trabajos de grado, el título debe ser general en cuanto recoge la esencia del tema que va a tratarse, pero específico en cuanto a qué debe referirse al problema objeto de investigación. Ese es el título. Entonces ustedes van a redactar 5 títulos. No es que me van a hablar, abogado, el título es la pobreza. Ay, no me vayan a cometer ese error. Esas cosas son demasiado amplias. Me tiene que definir varios elementos que deben de concretizarse para que la definición del tema y consecuentemente del título sean más fácil de definir. Entre más definido sea, entre más concreto sea, se evita lo general y lo amplio. Alguien de repente me puede decir, sí, abogado, fíjese que vamos a estudiar la pobreza en Honduras. De los que estamos todavía con vida, cualquiera de nosotros, usted puede decir, bueno, yo nací en los años 70, a los 80, la década del 70. Honduras está en crisis. Los que nacieron en los 80, Honduras está en crisis. 90, 2022, seguimos en crisis. Pero ojo, el matiz de la pobreza toma diferentes características que van evolucionando con los tiempos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es concretizarlo más. Allá, de repente vamos a estudiar, es cierto, la pobreza, pero lo vamos a hacer en un lugar determinado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil definir metas, que son los objetivos, va a ser más fácil definir preguntas,
y va a ser más fácil, consecuentemente, redactar las hipótesis que son precisamente la posible solución al problema objeto de investigación. Entre más concreto sea, mejor. Entonces, yo aquí les propongo 3 cosas o 3 elementos que ustedes deben de definir para un título. Que, ojo, uno debe de estar siempre, que es el objeto o estudio del problema. Y los otros 2 pueda que estén implícitos. Al decir que algo está implícito es que no necesariamente en la redacción del título es que debe de caber, pero se da sobreentendido. Lo mismo pasa con el tercer elemento, el periodo, espacio-tiempo que se va a investigar. Entonces, estos 3 elementos son muy importantes para poder definir más adelante el planteamiento del problema de investigación. Porque para plantear el problema hay 5 pasos. Y dentro de esos 5 pasos hay 3 que desde el título los tenemos que ir, ¿verdad?, materializando. El más importante, el objeto de estudio o problema. Segundo, el lugar o espacio físico geográfico. Y tercero, el periodo o espacio-tiempo que se va a investigar. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Sí, abogado. Ok. Ahora, aquí yo les traigo un ejemplo de un título de investigación en el campo jurídico. Dice aquí, a ver, ¿quién me lo lee? A ver, ¿voluntario? ¿Ana? El título, abogado. Sí. Ahí lo que dice, ejemplos de títulos de investigación en el campo jurídico. Ejemplo, ajá. Si el interés es conocer el impacto de la implementación de una determinada norma, ley de empleo por hora, en nuestro país podríamos formularlo así. Estudio evaluativo del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Ok. Paro aquí. Si dice ahí que el interés es estudiar la ley del empleo por hora, ese sería nuestro tema, sí. Estamos hablando de cómo la implementación de esta determinada norma, que recuerden que hace muy poco se hizo una derogación sobre esta ley, ¿se recuerdan? A inicios del presente año. Si no más recuerdo, creo que fue ahí por el mes de marzo, abril, por ahí, que se trató este tema de la ley del empleo por hora. Y miren cómo propone. Ahora miremos los 3 elementos. A ver, Ángel, ¿cuáles son los 3 elementos que determinamos aquí en este título? Esta parte de aquí. Si se percata en este título, el objeto de estudio es evaluar el impacto de implementación de la ley y del empleo por hora. El espacio físico geográfico, si bien es cierto, no lo dice literalmente, se encuentra implícito porque la norma o ley se aplica a todo el territorio nacional, entre paréntesis Honduras. El espacio-tiempo o periodo de estudio es en los últimos 6 años. Ok. Entonces, define primero el objeto. ¿Cuál es el objeto? Dijimos que el tema es la ley del empleo por hora. Ojo, de entrada usted no va a poner evaluar, porque evaluar ¿qué es? Es un objetivo. ¿Ok? De entrada usted debe de buscar un título que sea una afirmación, porque ya se está adelantando a redactar uno de los objetivos de la investigación. Bueno, si el objeto de estudio es es evaluar esto a futuro, entonces la afirmación comienza precisamente con lo que vamos a hacer. Estudio evaluativo, o puede decir a secas, estudio del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años.
Y muchos me pueden decir, pero abogado, bueno, este es el objeto de estudio. Que recuerden que eso lo definen desde el tema. Ley del empleo por hora. ¿Ok? Ustedes pueden definir, por ejemplo, derechos laborales. ¿Ok? Tema. Positivo. ¿Cuál puede ser el objetivo del estudio? Vaya, ¿qué fue lo que pasó al principio del COVID con los trabajadores? ¿Se les violaron los derechos laborales a algunos trabajadores? Sí, a muchos. ¿Verdad? Se les suspendieron Sí. contratos de trabajo, fueron mal despedidos, no se les pagó sus prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Adama, si el tema sería derechos laborales, entonces, ¿qué le interesa saber a usted? Bueno, a mí me interesa como objeto del estudio ver la violación de los derechos laborales en el periodo del COVID. ¿Ok? Sí. Ese sería el objeto. Ahora, de antemano aquí se les menciona que son 3 elementos. El espacio físico geográfico, a donde se aplican los derechos laborales. El Código del Trabajo, por ejemplo, o los demás regímenes especiales que salen del trabajo, ¿dónde se aplica? En el territorio nacional. Está implícito. Y usted lo puede mencionar también. Ahora, muchos se han de preguntar, ¿pero por qué el abogado puso en los últimos 6 años? Bueno, si ustedes estudian, claro, este material yo lo subí exactamente hace 2 años. Más bien ahorita ese título tendría que ser de hace 8 años. ¿Por qué? Porque fue hace 8 años aproximadamente que surgió esta ley del empleo por hora. Entonces, ven ustedes por qué se toma el espacio-tiempo o periodo de estudio. Yo puedo decir, así vamos a estudiar en las últimas 2 décadas, pero ¿por qué está tomando ese criterio? Usted debe tomar una variable o un elemento en particular en donde se manifieste o se indique precisamente este problema objeto. ¿Ok? Entonces ustedes, ¿de dónde lo van a sacar? De la investigación exploratoria que ustedes van a realizar sobre el tema. Porque es que no lo van a hacer como dicen los chavos, al chilán balán, ¿verdad? Sino que van a investigar un poco sobre dicha situación. Ahora, pregunta. Abogado, disculpe. Perdón, abogado. Sí, es que aquí cuando usted habla del espacio físico geográfico, habla del territorio nacional. Sí. Pero cuando hacemos la investigación, cuando aplicamos la encuesta, ¿no sería así como muy amplio todo Honduras? Exactamente, pero ojo, ¿en qué se está basando precisamente el estudio? En una ley, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me entiende? Entonces, ¿a dónde se aplica la ley? Usted tal vez lo que puede hacer es agregar un espacio bien definido. Puede decir, vale, cambiemos el título, Adama. Evaluación o estudio del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula en los últimos 6 años. Ajá, sí. Es más concreto, ¿verdad? Sí, más concreto. Ahora ve entonces. Siempre está macaneado, ¿verdad? Porque es bien amplio, pero ojo, pero ¿sí? Cada vez se va haciendo más específico, sí. ¿Verdad? Entonces, ven cómo es, cómo ustedes van a sacar este primer producto para esta primera actividad. Ahora me entienden un poquito mejor lo que es el desarrollo de esta primera parte. Sí, abogado, otra consulta. Perdón, estos 5 temas que pide son los que nosotros estamos interesados en desarrollar y después vamos a elegir a uno de los 5. Sí, así es. Ustedes lo van a escoger, ustedes, y ojo, ¿verdad? Ustedes van a definir un tema y van a definir el producto que es el título, ¿ok? ¿Qué? Cuando se derroca un presidente. ¿Verdad?
Entonces, de esa manera, ustedes, de cualquiera de esos 5 títulos, imagínense que de repente estemos hablando, así pasó con un grupo el periodo pasado. Usted sabe de que una de las situaciones que estaba recién dándose en el gobierno anterior era precisamente uno de los temas de discusión que se dio sobre la reelección. ¿Sí? ¿Cuál era el problema que teníamos con este aspecto? En la práctica, sí podíamos ver ciertos aspectos, pero no se había evidenciado porque no se había llevado a cabo la reelección. ¿Me entienden? Hasta que fue que el expresidente Juan Orlando Hernández fue reelecto. Y fue así como él terminó durante esos 4 años su periodo de reelección. Ahora sí podríamos decir, en la praxis, qué fue de lo que fue el impacto legal que de repente se pudo haber dado debido a la implementación de dicha norma jurídica. Y ojo, no necesariamente fue una norma, recuerden que fue una interpretación, que fue lo más duro que se dio en ese entonces. Pero ¿qué pasó? En aquel momento no había insumos de dónde averiguar y de profundizar, entonces se tuvo que volver a escoger uno dentro de los 5 títulos. ¿Ok? Entonces se regresó un poco a escoger otro de los títulos que se habían propuesto. Porque recuerde que también ese es uno de los criterios para poder investigar un tema, la novedad. Aunque el tema de reelección en Honduras, recuerden que no es del todo nuevo, ¿verdad? Más que todo, sí, en esta vida democrática, después de esta constitución política que tenemos actualmente, sí era un tema de discusión, porque recuerden que anteriormente a ello hablábamos de otros elementos. Hasta creo que la Constitución Federal de allá por 1830, por ahí, 1835, 36, sí hablábamos de reelección. Pero recuerden, hubieron varias constituciones políticas antes de la actual. Si no más recuerdo, creo que hubieron 10 versiones distintas. Ojo, este es uno de los temas que pueden tratar. Y es otro de los tantos que tienen relación con el aspecto jurídico. ¿Preguntas, estimadísimos? ¿Alguna duda? Hasta el momento no, abogado. ¿Cómo dice Anjoli? No, que hasta el momento no. Ah, ok. Bueno, les voy a dejar como tarea, estimadísimos, que recuerden que el primer producto de la actividad 1 y 2 tiene que ser entregado la próxima semana. El lunes nos vamos a ver, pero yo quiero que todos ustedes se den a la tarea que este fin de semana lean bien el material, y que empiecen a trabajar como grupo estas primeras dos actividades, para que así entre lunes y martes podamos nosotros pues desarrollar las dudas que nosotros tengamos y verlas en clase, porque no es lo mismo verla así como lo estamos viendo ahorita. Imagínense, ¿cuántos somos de la clase? Para esta sección tenemos matriculados más de 25 estudiantes. No más recuerdo, creo que están matriculados 26, 27 creo. ¿Y hoy cuánto estamos conectados? 9. Entonces, para mí hubiera sido más que importante que estuvieran conectados hoy. Yo creo que hoy, por lo menos, a los que están presentes, se les ha aclarado un poco más lo que estamos trabajando o lo que vamos a trabajar precisamente en esta unidad número 2. ¿Ok? Sí, se nos hace más fácil es la tarea. Ok, bueno. Sí. Entonces, estimadísimos, yo los invito a que sigamos desarrollando los temas. Recuerden que para ello hay que profundizar tanto en el PDF, hay que leer el material de la unidad número 2, hay que leer el material de la lección y a ir colectando información para trabajar en las actividades 1 y 2, ¿verdad?
El día lunes nos vamos a ver de manera presencial, si Dios lo permite, y ahí pues vamos a seguir evacuando buena parte de este material, ¿verdad? Vamos a ir de manera ordenada, no se preocupen. Y vamos a irle dando un continuum para que así ustedes le vayan entendiendo mejor a lo que sigue. Bueno, ya una vez definido los títulos, los 5 títulos que son el producto de este primer tema, que es el tema de investigación, entonces ahora ¿qué sigue? Hacer el planteamiento del problema. Entonces eso implica redactar una pregunta de investigación, que es una pregunta general, y redactar un objetivo general, que van relacionados al título. Y al mismo tiempo ir redactando las preguntas específicas a la par de los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, ahí les vamos a ir enseñando conforme vayamos adelantándonos un poco dentro del contenido. Bueno, si no hay alguna duda, estimados, nos vemos si Dios lo permite el lunes. ¿Listo? Gracias, buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Vaya, pues, buenas noches. Pendientes. Y ahí cualquier duda a la orden, ¿verdad? Hasta luego. Buenas noches. Gracias.